tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Queridos amigos, gracias también a quienes nos retransmiten de manera diferida, el grupo Radio Turquesa, que está en el sureste del país, gracias porque también nos replica y nos retransmite hasta Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos, gracias a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte. Muchísimas gracias a la que es radio, pero cibernética, que es Radio La Nueva República. Un abrazo, amigos y compañeros y compañeras todos tan queridos. Muchísimas gracias por estar aquí. Agradecemos al ingeniero Víctor Melara García en nuestra casa de ABC Radio desde la Torre Tepeyac, bellísimas estudios. Ahí está el ingeniero Víctor Melara García, gracias. Y a Jonathan Álvarez por el enlace a través precisamente de la red. Queridos amigos, un privilegio estar con ustedes y a nombre de nuestro productor y director general Maurice Salum les agradecemos como siempre su confianza, su compañía y también su participación. Pueden hacer sus comentarios al @ Celeste Sáenz M. Ustedes siguen el hilo y ese hilo es el que vamos a dar lectura a lo largo del programa. Agradecemos mucho su participación. Bueno, una mesa muy interesante con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, don Enrique Pastor Cruz Carranza, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, el maestro Leonardo Valadez y nuestra muy querida Ceci Tapia, Solidaridad Mil. Vamos a ir escuchándolos y ustedes ya lo conocen, pero representándolos de acuerdo a cómo van a ir ellos desenvolviendo los temas. Hay temas muy interesantes, queridos amigos, como la reforma judicial, la ley de hidrocarburos, qué pasa con el Instituto Nacional Electoral, y por supuesto también Ceci querida, Ceci Tapia Solidaridad Mil, ella es directora de redes del Club de Periodistas de México, de Voces del Periodista, además de que es defensora de derechos humanos y es una fiscalista extraordinaria. Ceci linda, en tu lectura que das a las redes, que como decimos, no siempre las tendencias es lo importante, porque muchas veces las tendencias en redes son fabricadas o son aceitadas de una manera que no es natural, entonces hay que ver qué conviene, qué noticias son realmente de interés. Ceci querida, obviamente hay notas muy relevantes y hay una también que como seres humanos, no solamente como mujeres, como seres humanos que escuchamos, que hemos visto en medios como de el que una maestra, una profesora dando clases de inglés en una universidad del estado, en la Universidad del Estado de México, donde por cierto tú me comentabas antes de entrar al aire que ya hubo otro feminicidio también de otra maestra, también por parte de su pareja. Pues los alumnos presenciaron impactados cómo se escuchaba el golpe, la golpiza que le daba al parecer su esposo. Esto está en redes, es interesante, sí es tendencia, pero es muy interesante. Yo te pediría compartir esto y cosas fundamentales como lo que es la ley de hidrocarburos y la reforma judicial. Son temas sustanciales, queridos amigos, para transitar hacia este camino que se consolide de pues dar prioridad a la patria. Por supuesto, hay que dar cuenta que falta con esos cuestionamientos que hay hacia el INE. Ceci querida, te escuchamos con mucha atención. Adelante. Claro que sí, muchísimas gracias, querida Celeste, maestro, con el placer de cada día de informar, de ver lo que está pasando, no solamente en las redes sociales, en la vida pública. Hoy estamos en un tema muy candente como que son los temas electorales, que sabemos que vienen las elecciones más importantes del país, pero resulta que están haciendo el caldo gordo con una nota de IEP. Hay un estímulo fiscal, porque recordemos que nosotros no somos una sociedad que viva de sus impuestos directos, sino vivimos de los impuestos indirectos como el IEPS, el IVA, estos impuestos al consumo, y resulta que se quita el estímulo fiscal a la gasolina premium. Sin embargo, la gasolina Magna pues va a continuar teniendo el 30% de este estímulo fiscal, pero resulta que ya salieron empresas gigantes, empresas que
pues pagan los impuestos que le retienen a sus empleados, que pagan los impuestos que pagan de IEPS, etcétera, etcétera, para aumentar los precios con pretexto de que va a aumentar la gasolina. Si usas gasolina premium, es obvio que al quitarle este estímulo fiscal va a aumentar de precio, pero también si usas gasolina magna, pues no. Pues hay que estar como muy atentos y reportar a Profeco si tú eres víctima de un aumento no autorizado, porque justamente el tema, pretextando estos montos de estímulo fiscal, pues van a abusar de los usuarios, de los consumidores. No tenemos tiempo, no queremos hacer esta cultura de la denuncia, y pues nos sorprenden quienes van a empezar a subir precios. De repente, no, como a mí ya me costó más caro, y generan esta inflación que en México, pues ahorita no estamos en condiciones, estamos en recuperación económica por la pandemia, y por eso tenemos que esperar, y esperamos que grandes empresarios, muy, muy grandes empresarios, podemos decir marcas, pues no abusen de este detalle, porque ellos sí lo hacen con fines electorales, porque lo sabemos. De hecho son quienes mucho han financiado todas estas campañas en contra del nuevo gobierno, y no se trata de ser a favor o en contra, se trata de estar a favor del país y de todos los mexicanos. Bueno, esto es un tema muy interesante, lo que es el IEPS, y efectivamente, querida Celeste, las redes sociales hablan de una ley Saldívar, que el Senado y los Cámara de Diputados pues están en este estudio de dejar 2 años más al ministro Arturo Saldívar. Esperemos que lo deje. Necesitamos un cambio verdadero en jueces, magistrados y por supuesto en todo lo que son sistemas de procuración de justicia. Resulta también que esto es muy, muy, muy importante, que la PGR tiene abierta una carpeta de investigación por casi más de 300,000 millones de pesos que el expresidente Felipe Calderón concesionó entre 2010 y 2011 junto con su aliado a mano derecha, que él dice que no sabía que estaba con la delincuencia organizada, Genaro García Luna, que además tienen en su haber miles de personas que están en estas cárceles por fabricación de culpa, y miles de personas incluye no solamente a la gente a pie, incluye a ex policías, incluye a militares, que con tortura, pues están ahí, y es algo muy terrible de hablar, porque hoy el expresidente Felipe Calderón, con toda la caradura, vamos a llamarlo así, del que puede ser capaz, habla de la política actual cuando él no se ha dado cuenta que dejó, o a lo mejor no ha querido reconocer, no solamente los miles de millones de pesos que negoció y con los cuales vendió a nuestro querido país, sino también a la gente que para él pues fueron víctimas que no contaban, porque pues eran parte de una guerra que él disfrazó. Entonces esto como que es muy, muy importante que nosotros veamos lo que está sucediendo. Lo mismo con Samuel García. Resulta que en los años pasados ha sido investigado y es por unas operaciones de procedencia ilícita. Pero recordemos que cuando se habla de empresas fantasmas, no sé qué nos dicen. Claro que existen estas empresas fantasmas porque son figuras legales que están constituidas con notarios, que tienen socios, que tienen cuentas bancarias, pero no tienen empleados. Esas son operaciones inexistentes. Las facturas son reales porque tienen hoy sus números electrónicos, tienen sus XML, quien hacen facturas pues lo sabe. Y resulta que Samuel García ha sido parte de estas investigaciones y de estos recursos que son súper interesantes que podríamos hablar, porque pues están ya en el SAT como EDOS o ECOS, estas empresas Renault y algunas personas que ustedes pueden entrar para que no se sientan sorprendidas. Pues de eso están hablando las redes, pero algo que fue muy triste de reconocer es lo que sucedió con la profesora de la Universidad del Estado de México. Las redes sociales ayudan y mucho, ayudan a encontrar un desaparecido, ayudan a publicar a alguien, a un niño perdido, ayudan a cuando aparece un lord o una ley de maleducados y la gente le denuncia, pero el ver la violencia que viven muchas mujeres es algo que es muy doloroso, es muy, muy difícil. Pero más cuando alguien de estos personajes pues puedan darse la intención que son de partidos políticos, y por eso digo, hay veda electoral en el caso de violencia en el PAN nacional, porque este individuo que golpeó a la maestra
y que mucha gente se ha solidarizado con ella y otra no, porque no conocen la realidad, porque de repente quieren hacer creer que la sociedad no somos responsables de lo que pasa. Claro que lo somos responsables porque ojalá pudiéramos nosotros decir, oye, va a haber un policía por cada mujer, ya hay 131.606 policías municipales en el país, y millones de mujeres. Entonces, no tiene solamente que ver con el gobierno, quizá con el gobierno tenga que ver la impunidad, más no el actuar, porque ¿quién le dice a un hombre, y en algunas ocasiones a una mujer, que puede violentar a otra persona, a su pareja, para no entrar en géneros, porque bueno, ya entraríamos en otros detalles? Y esto que nosotros decimos es esta corresponsabilidad y por supuesto el hecho de saber que las mujeres no están solas en la educación y el que los institutos como electorales o que los institutos de partidos políticos o las universidades pues condenen y castiguen también, o sea, sean generosos con esos detalles. El hecho de saber que alguien esté en sus filas y que sea un golpeador de mujeres, un golpeador de personas. O sea, no se puede tolerar la violencia, y esto lo comento porque resulta que este individuo, queridas Celeste, queridos amigos, es un panista. Este señor panista que de repente además te dicen no puedes decir sus nombres porque afectas su vida social, etcétera, etcétera. Pero ¿quién se ha preocupado? Por ejemplo, yo arrobaba a la Acción Nacional, al PAN del Estado de México, al PAN de Toluca, a los senadores del PAN, a los diputados del PAN. ¿Qué comentario podrían hacer acerca de este señor Octavio Alfonso, para no decir sus apellidos, que él se ha autonombrado, y si tú lo buscas en las redes sociales te vas a dar cuenta que él se dice militante de este Partido Acción Nacional, es un abogado, y lo dice que desde el 2000 él es un reconocido panista del Estado de México y que también es un golpeador de mujeres. Yo creo que hoy ya las redes sociales ya lo saben, ya lo dijeron. Y bueno, pues tenemos temas muy interesantes que ya se les pero este es el seguimiento de Calderón, de los 300,000 millones de pesos, ya no solamente es el dinero, es la tragedia humana en la que nos dejó, y estas leyes de amnistía que estamos empujando en este gobierno para que la gente fabricada de culpa, inocente, la gente torturada y que está ahí porque era un gran negocio tener penales y por supuesto tener gente dentro del penal, para que funcione todo y estos miles de millones pues den sus ganancias. Este es mi comentario. Exactamente. Gracias, Ceci, querida. Queridos amigos, hay que estar alerta porque nos estamos dando cuenta también cómo se utiliza pues a grupos sociales que tienen una cara amable porque defienden causas justas, pero que no actúan de una manera, digamos, a la par, y que son utilizadas con intereses políticos. Aquí vamos a ver qué reacciones hay de acuerdo a esta cuestión de este feminicidio en potencia que mencionaba Ceci Tapia. Vamos a ver las reacciones que hay y si son de la misma magnitud que luego los hemos visto sobre todo en el centro de la República Mexicana. Aquí no apoyamos la violencia, pero sin embargo hay que subrayar y darnos cuenta como hay grupos internacionales que tienen copadas a diferentes organismos con diferentes causas, precisamente para que lleven su agenda, porque ahora saben que la sociedad es la que dicta finalmente todo y mucho de lo que se dice en los medios y de lo que se miente en algunos de los medios, es precisamente porque les preocupa mucho la opinión de la sociedad. Así es que cuidado con grupos u organizaciones que a sabiendas o sin saberlo sean utilizadas con cualquier interés oscuro. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista en esta mesa con el maestro Leonardo Valadez, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, Ceci Tapia, y ahora escucharemos al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Maestro querido, preguntándole precisamente, y todo va ligado con estos temas fundamentales, la ley de hidrocarburos, la reforma judicial, son temas que vamos a dar seguimiento no solamente en este programa, en varios programas muy interesantes. Y bueno, pues hoy en la mañanera la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, maestro querido,
después de que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador celebrara la ley de hidrocarburos que se aprobó recientemente en el Senado, pues habló de las modalidades para seguir realizando el contrabando de combustible por medio de pipas y de documentación falsa. Este es un tema recurrente que usted ha tocado en estos micrófonos y que le pediríamos ampliar, maestro. Adelante, por favor. Sí, así es, licenciada, muy buenas tardes a todo el panel. Y efectivamente el presidente celebra esta ley de hidrocarburos que aprueba el Senado de la República y que le devuelve al Estado la posibilidad de mantener un control más estricto en la importación y en el manejo de esos productos de alto consumo y de muy fuerte atractivo a la delincuencia, cosa que posteriormente la jefa del sistema de administración tributaria, Raquel Buenrostro, hace una descripción prácticamente de algo que es muy cotidiano en las zonas de operación, sobre todo en puertos del país, tanto en el Pacífico como en el Golfo, en donde esta actividad delictiva de muy alto atractivo para las organizaciones de esta índole, pues utilizan documentación falsa, evidentemente están coludidos con funcionarios, con gentes del sindicato, porque no es posible que se haga este tipo de procedimientos y con instancias gubernamentales federales a las que hoy en forma muy puntual toca la jefa del sistema de administración tributaria, Raquel Buenrostro. Incluso hace una narrativa de un barco que es localizado, que es detectado con 7 veces haber operado documentación falsa para hacer este tipo de procedimientos. Esto me hizo recordar en alguna ocasión que denunciamos en Voces del Periodista, a través de su programa, licenciada Celeste, cuando fue detenido un exportador de petróleo, es decir, México importaba la gasolina y de Puerto de Progreso salía el embarque de contrabando hacia Estados Unidos de Norteamérica. De esa magnitud y de ese tamaño era el haber creado una ley que permitía a particulares hacer y deshacer a la medida de su uso en este mecanismo en donde se conjugan todas las partes para que pueda seguir vigente el huachicol. Ahora dice la jefa del sistema de administración tributaria que se está utilizando como modus operandi entrar por conducto de pipas, y efectivamente pipas que son cargadas en áreas de la zona de distribución de petróleos mexicanos, y en donde con documentos falsos y supuestas mermas por la cuestión del huachicol en las pequeñas tomas clandestinas, se justifica todo este tipo de circunstancias. Y es muy fácil, invitaría yo a cualquier medio y a cualquier autoridad que se dé una vuelta por el puerto de Ciudad del Carmen para que vea cómo todos los días se amontonan las pipas que vienen procedentes del estado de Campeche, en donde incluso hay una aportación permanente de petróleos mexicanos a la industria pesquera camaronera, barcos que pues nada más están en la memoria y en el papel, en donde se opera precisamente parte de este huachicol. Qué interesante ver que el sistema de administración tributaria en este gobierno, en manos de la señora Raquel Buenrostro, pues está atacando estos temas que sí son muy delicados en la economía y en todo lo que esto lleva incide, y no en perseguir y convertirse en instrumento para acoso y persecución a empresarios que son incómodos, a los que dominaban el poder político, y ni qué decir a periodistas, licenciada Celeste. Muchísimas gracias, maestro. Don Enrique Pastor Cruz Cabranza, directivo del Club de Periodistas, que al igual que el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pues son parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo. Además, un abrazo a Campeche, maestro querido, donde usted nos representa en ese bellísimo estado, el Club de Periodistas de México, desde hace pues casi 30 años, maestro querido. Muchísimas gracias. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, es un privilegio saludarle, como siempre, académico, directivo, parte fundamental de Voces del Periodista, también directivo de otras entidades académicas con quienes el Club de Periodistas de México tiene una relación de academia importante, y que es una entidad nacionalista como es la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena,
La Suprema Corte de Justicia, nuestro máximo tribunal constitucional, pues se encuentra de cabeza. Ahora ya tenemos esta reforma judicial. ¿Qué es lo que usted debe venir? ¿Qué es lo que usted tiene de lecturas de acuerdo a declaraciones del propio presidente de ese poder sobre lo que está sucediendo en estos momentos? Lo escuchamos, maestro, con mucha atención. Adelante, maestro. Don Rodolfo Sánchez Mena, probablemente quitar el silencio de su aparato, por favor. Muy buenas tardes, Celeste. Pues sin lugar a dudas el tema es uno de los temas relevantes porque está ligado pues con lo que está sucediendo en el INE, con la cancelación que han hecho de dos candidaturas en el estado de Michoacán y Guerrero, que hemos analizado de fondo. Pero ¿de qué se trata en este momento el problema que enfrenta la Corte? Bueno, pues el problema es ni más ni menos que una reforma aleatoria que se presentó en el Senado para ampliar el periodo del presidente Saldívar, presidente de la Corte, y esto ha generado una gran controversia porque está en el ámbito de lo que hemos llamado golpes blandos en América Latina y que tendría como intención primeramente el tratar de evitar que si las elecciones no logran para Morena la mayoría constitucional, pues a través de la Corte frenar las reformas que haría la oposición. Esto es lo que está en el ambiente, pero también la propia respuesta que ha dado el presidente Saldívar el día de hoy en una conferencia que dio en Radio W, y también a los medios que replicaron su Twitter, en donde claramente señala que él ejercerá su cargo, así sin eufemismos, por el tiempo que lo eligieron sus pares, refiriéndose desde luego a los ministros que forman parte de la Suprema Corte de Justicia. Así se está planteando. Vamos a ver para adelante, sobre todo porque la propia ley pues, va a ser impugnada por la oposición y por la ampliación del periodo. El presidente de la República juzga constitucional. ¿Qué otro problema hay de fondo en este momento? Pues ni más ni menos que en el Tribunal Electoral, el TRIFE, pues hay prácticamente una rebelión en contra del presidente del TRIFE. Y ahí es interesante conocer el antecedente que da lugar a la rebelión de 5 magistrados que dan a conocer una carta públicamente hoy de cómo el presidente del TRIFE están retrasando la resolución que debía haber sido el día de ayer, Celeste, y se postergó para el martes. ¿Por qué se postergó? Pues por una situación tan sencilla, porque la posición de estos magistrados, 5 magistrados electorales, encabezados por la señora Yanine Otalora Malachi, que fue la presidenta del TRIFE en las pasadas elecciones y se le entregó al presidente su constancia electoral, pues se encuentra en rebelión contra el actual presidente, Arturo Vargas. Y bueno, pues dan a conocer cómo, sin tener la facultad, aplazó la resolución que ya se sabe, le va a devolver al INE la propuesta de que están de acuerdo en que se le quite la candidatura al Salgado Macedonio y en contraposición en términos de una decisión salomónica entregársela al profesor Arturo Morón. ¿Sí? Esto es bien importante por todo lo que comentamos el lunes, porque en Michoacán pues se encuentra un escenario
muy interesante al que está asistiendo en este día, ¿sí? El nuncio apostólico, o sea, el embajador del Vaticano, acompañado por el obispo de Apatzingán, a la población de Aguilillo. ¿Por qué fueron hasta allá? Pues porque toda la semana pasada pues es un escenario de guerra, y un escenario de guerra que se ha agravado con ataques de estos artefactos que se pueden guiar electrónicamente y que tienen cargas explosivas, los famosos drones, ¿sí? Y bueno, pues eso nos anticipa el riesgo de que se dé otro tipo de guerra más avanzada que conocimos cuando le dispararon a un helicóptero de la antigua Policía Federal y del Ejército y lo derribaron. Sí, entonces maestro querido, perdón, vamos a ir a corte y regresamos, queridos amigos. Disculpe, maestro, vamos a un corte. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Nos fuimos al corte y estábamos escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente con una conclusión sobre su tema. Maestro querido, adelante, lo seguimos escuchando, don Rodolfo Sánchez Mena, maestro. Es interesante, ya para concluir, la visita del nuncio Coppola a Aguililla. Y vamos a ver las repercusiones que tiene, porque conocimos la actitud que asumió un anterior nuncio, Prione, cuando a los representantes de un cártel en la nunciatura. Y entonces ahora estamos viendo este balance y vamos a ver los efectos que tiene el tipo electoral, pero también en el escenario de violencia de Michoacán y Guerrero. Exactamente, maestro, importantísimo, y también entender cómo hay diferentes actores en ese órgano, en ese instituto que se supone es autónomo electoral, pues con ligas precisamente con algunos grupos de la iglesia y de la parte muy radical de la iglesia. Bueno, pues gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Agradecemos a Raúl Hernández, @Raúl Divino, por seguirnos y por promover Voces del Periodista. Muchísimas gracias, Raúl querido, y gracias a todos aquellos que nos están escuchando. Y gracias, @ArenasJoseLuis4, muchísimas gracias. A @Pizarrincito, muchísimas gracias, Víctor querido. Gracias a Afrodita Opina, @Afrodita Opina, Afrodita Linda. Gracias a Carlos A. Jiménez 4, a Carlos Aguiar, gracias, primo querido. Gracias a Gabriel GM T y F. Gracias, Gabriel, por el apoyo. Gracias a @arcoirisema, a Verdad Indigna, maestro Diego Papalardo. Un abrazo desde aquí, maestro, que es de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México. Un abrazo, maestro querido. Gracias, @aljoshe Joseph. Gracias, muchísimas gracias, Joseph, por el apoyo siempre. Muchísimas gracias, @María Bajesuna. Un abrazo, chiquita linda. Gracias, @Doctor Gokut 4T. Gracias a nuestra queridísima Perla Tapatía, que también nos honra con colaborar, @Marín 11971, gracias, @Ash_ROOE, Rocío Ash, gracias. Y a todos los demás que nos están escuchando, muchísimas gracias. Bueno, pues a Diana 40929662, también de Anita querida, gracias. Y bueno, pues doctor Rodolfo Ondarza Rovira, muchísimas gracias. Además de ser académico, es un neurocirujano, un científico reconocido internacionalmente, defensor de derechos humanos, y tú has dado mucho seguimiento a lo que pasa, tanto desde el punto de vista científico como el punto de vista profesional, y sobre todo también del punto de vista social, doctor Rodolfo Ondarza. Pues tú me comentabas sobre los contagios precisamente
extremo y lo que está sucediendo en la India, gente que está asfixiándose por esta situación del COVID. Se han registrado nuevos récords de contagios en las pasadas 24 horas, tú me lo comentabas. Y bueno, pues, ¿cuál es la lectura? Ya que México fue el único país de América Latina que resistió el impacto de la pandemia en cuestión, por ejemplo, de lo que se refiere a la recaudación tributaria durante el 2020. Yo te pediría de favor esto, si nos lo amplías, y sobre todo lo que se traduce en el sector salud, en el impacto de la salud de los mexicanos. Adelante, doctor, con tu análisis. Muy buenas tardes, Celeste, muy buenas tardes, maestros, y muy buenas tardes a tu amable auditorio. Un saludo allí también a todos nuestros amigos de cabina. Efectivamente, Celeste, y si me lo permite, quisiera hacer una breve aportación al último comentario del maestro Sánchez Mena, porque efectivamente tiene mucha importancia esta reunión de la Iglesia Católica en el estado de Michoacán. Los sacerdotes han estado muy presionados ante extorsiones, ante asesinatos también, y esto viene aumentando primero con Salinas, luego con Cedillo, en Fox, pero donde hubo un aumento explosivo en el asesinato también de sacerdotes fue en el Calderonato. Eso fue tremendo, con asesinatos de sacerdotes, seminaristas, laicos, sacristanes, periodistas católicos, y aumenta todavía más en el sexenio pasado con Peña Nieto, en donde hubo 15 sacerdotes asesinados, 2 desaparecidos, un seminarista también ultimado, 5 sacristanes y 2 secuestros frustrados, además de más de 500 extorsiones. Entonces, pues esto hizo que el país más peligroso de América Latina para ejercer el sacerdocio, y estamos hablando nada más de la parte católica, pero seguramente también en otras religiones ha ocurrido exactamente lo mismo. De ahí también la importancia, porque pues muchos de estos líderes religiosos lo que hacen es defender a las poblaciones, a sus comunidades, y de ahí deriva que el crimen organizado, incluso fuerzas militares o exmilitares, los presionan, ¿no? En cuanto a la parte de esta pandemia, pues tiene 2 aspectos: uno, el aspecto económico, que ha sido muy importante, y el otro, el aspecto obviamente de salud. A nivel internacional, pues tenemos una gran catástrofe en este momento en la India, en donde 315,000 contagios se han sucedido en las últimas 24 horas, y desafortunadamente nuestros hermanos en la India, particularmente en Nueva Delhi, se han quedado sin hospitales, se han quedado sin oxígeno, y esto, ojo, se está viendo particularmente en jóvenes. Los jóvenes están siendo afectados en la India por efectos del COVID. Aquí en América, pues recordemos también que Colombia ha puesto medidas también más extremas de aislamiento, y esto también tenemos que sumarlo a que en Canadá se ha rebasado por primera vez a Estados Unidos en la tasa de contagios por COVID-19, pasando de 23.5 por 100,000 habitantes de 21.5 por 100,000 habitantes en Estados Unidos a 23.5 por 100,000 habitantes en Canadá. Entonces están aumentando. Aquí en México, pues no hay señales francas todavía de una tercera ola. Sin embargo, se ha hablado también en días pasados de que hay 19 hospitales que han llegado al 100% de su capacidad en este país, como el regional de Valle de Chalco, el Instituto de Potosí, el Instituto Nacional de Cancerología, ha llegado a sus límites también en Monterrey. Y se ha hablado también hace un par de días de la inminencia de la tercera ola en Chihuahua y de la posibilidad de pasar entonces al semáforo rojo, porque en Chihuahua se ha pasado también a un récord de contagio, en donde se tenía para el 1 de octubre de 2020, y actualmente entre el 5 a 15 de abril pasados
pues esto ha llegado a 1.550 con 290 personas hospitalizadas, de las cuales 71 han estado graves. Sin embargo, pues las medidas que ha tomado el gobierno federal de vacunación, esto yo creo que ha influido fuertemente en que en nuestro país hasta ahorita se haya logrado contener la tercera ola, y también a las medidas económicas, porque las medidas económicas son indisolubles también de la salud de las personas, de tal manera que hay muy buenas noticias por el medio de la encuesta nacional de ocupación y empleo de INEGI, llevada a cabo en marzo de 2021, en donde pues me dice que de 12 millones de empleos perdidos, pues se han logrado recuperar 10.6 millones de empleos. Esta economía al alza pues es muy importante para la salud de las mexicanas, de los mexicanos. También hay otra cosa importante, y es lo que nos dice el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, ya que México ha sido el único país de América Latina que ha podido mantener una alza tributaria muy discreta del 0.8%, pero pues todos estos empleos, todos estos aumentos o por lo menos no caída de los impuestos, pues inciden en la compra de los medicamentos, en la compra de las vacunas, en tener pues abasto en los hospitales. Por otra parte, hay que recordar que muchos de los insumos, de las materias primas, de medicamentos vienen precisamente de la India y de China. Entonces, esto es importante y de alto riesgo para el mundo entero, no solo para México, porque podemos tener desabasto de materias primas, de las sustancias activas de medicamentos, precisamente por lo que está pasando en la India. Aquí hay que ver que se relajaron en la India una serie de medidas de aislamiento, y eso es importante para entender cómo está este fenómeno. Lo mismo pasó aquí en Semana Santa. Entonces, pues tenemos que mantener arriba nuestra alerta y no bajar para nada las medidas sanitarias, Celeste. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Queridos amigos, vamos a un corte y regresamos. Vamos a escuchar al maestro Leonardo Valadez. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista en esta mesa maravillosa. Escuchamos al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, nos escuchaba al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, al maestro Enrique Pastor Carranza, Ceci Tapia, lo volveremos a hacer, pero queremos agradecer la presencia del autor de la columna Causa y Efecto, maestro Leonardo Valadez. Un privilegio tenerle en este programa. Maestro querido, su opinión, su comentario sobre los temas del día de hoy, como es la ley de hidrocarburos, lo de las reformas judiciales, el outsourcing que se trató precisamente el día de hoy, un tema muy importante y muy destacado en la mañanera. Lo escuchamos con atención sobre lo que usted nos pueda compartir, destacado en las cámaras, y bueno, en este caso, pues qué pasó en el Senado también, ¿verdad? Adelante, maestro querido. Gracias, Celeste. Celebro nuestra amistad de mucho tiempo. A quienes me antecedieron, les felicito por su participación, siempre interesante. La crónica parlamentaria refiere, desde luego, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, y no hay que olvidar, tan importantes como estos, los congresos de cada uno de los estados que hay en el país. En el Senado, que es la crónica que tenemos más inmediata, es cuando se aprueban en esta semana diversos ordenamientos. Uno, importante desde mi punto de vista, es la ley de hidrocarburos. ¿Por qué es importante? En los últimos años, en los últimos meses, en los últimos días, hay voces que quieren denostar a nuestro país, a su gobierno, a su Estado mexicano, por el uso de los hidrocarburos, de nuestras energías. Son aquellos que creen que las energías limpias solo son aquellas que tienen que ver con la tecnología de punta,
que poseen unos cuantos países y capitales del mundo. México tiene una riqueza petrolera de muchos años, una riqueza petrolera que se nos legó desde la época de Lázaro Cárdenas, una riqueza energética que se fortalece con Adolfo López Mateos, hay que decirlo, y desde luego con reformas que han venido poco a poco. El gobierno de Vicente Fox ganó muchos millones de dólares con el barril de petróleo a más de $100. ¿Dónde está el dinero? El gobierno siguiente, también de otro partido político, pero semejante al de Fox, dilapidó nuestra economía y nos deja en una situación delicada, con muertos, con economías quebradas y demás. Y el anterior gobierno, aun cuando respeto a muchas de las gentes de ese partido, hay que decirlo, torcieron la ley para apoderarse de nuestros recursos petroleros. Hoy el Congreso, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, y hay que decirlo, la Presidencia en turno, rescata para los mexicanos con una ley de hidrocarburos lo que per se es nuestro. Eso lo sacó adelante esta semana el Senado de la República. Como cronista, y como bien lo dice Celeste en mi columna Causa y Efecto, tomé otro tema por demás importante, el del trabajo a que tenemos derecho todos y cada uno de los mexicanos, sobre todo los jóvenes que buscan labrarse un futuro. Outsourcing, una palabrita rara que yo que no domino idiomas, pues me sonó hasta difícil de entender. Subcontratación laboral, sin derechos, sin salarios, sin garantías, sin derecho inmediato a ganar el sustento para llevar el pan nuestro de cada día a nuestros hogares. El Congreso ha metido la mano y llama al orden a las empresas que subcontratan, prohíbe las prácticas nefastas de explotación del hombre por el hombre. Ese es un tema importante que la historia de nuestro país en materia laboral habrá de reconocer. Otro tema no menos importante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura, vamos, los tribunales en materia electoral, tan importantes porque son el sustento de nuestra democracia. Sí, en eso estamos y contamos con un Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdoba Villanueva. Sí, tenemos un instituto que nos cuesta a los mexicanos miles de millones de pesos y que cobra todos los días, haya o no haya procesos electorales. Las cosas tienden a cambiar. En este momento hay iniciativas de reforma que llaman a la cordura a los ministros, a los consejeros, a la gente pensante, a los líderes partidistas, a que le demos al mexicano una democracia acorde con nuestros sueldos y nuestros salarios. Concluyo, nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral. Libro de reciente presentación de Ricardo Monreal. Un libro que no toma lo que está ocurriendo hoy, que toma lo que ha ocurrido en los últimos meses y que coincide en que se deben modificar las reglas del juego para evitar que por 14,000 pesos le quiten la candidatura a N candidato a gobernador. Si se la quieren quitar por las cosas, que se la quiten, pero no por una niña cantidad de 14,000 pesos para gente como un servidor que conoce el estado de Guerrero, su montaña, sus diferentes regiones. Por favor, una campaña no cuesta un cacahuate. Saludos cordiales. Gracias por tu invitación, Celeste. Maestro querido, un honor al contrario, y le agradecemos ahorita para escuchar algo que se le haya quedado en el tintero, maestro querido, y que nos siga honrando, por favor, con su palabra en estos micrófonos. Maestros queridos, yo les pediría, por favor, en orden de aparición brevemente, algo que ustedes consideren que se les haya quedado en el tintero. Ceci, querida, adelante. Claro que sí, querida Celeste, pues este tema del outsourcing que también hemos platicado y que es un tema que muy, muy importante que tomó el maestro y que está pasando en estos momentos
la historia de nuestro país. No solamente, como bien lo dijo, es quitar los derechos, y no porque así hubiera nacido el outsourcing, porque el outsourcing en otros países funciona muy bien, pero aquí no funciona porque lo único que hace es quitarles exactamente los derechos, pero también el futuro, porque las pensiones nunca llegarían. Ese es mi comentario. Gracias, Ceci, querida. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Pues lo que estamos viendo es precisamente la transformación del país ante el mandato ciudadano que se reflejó en las urnas en el pasado proceso electoral, lo que el neoliberalismo organizado en Pactos por su México fueron modificando nuestra Constitución, hoy los mexicanos con su voto democrático y la representatividad en el Poder Legislativo lo está corrigiendo. Ese sería mi comentario. Gracias, maestro don Enrique. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante, por favor. Pues, Celeste, nada más para agregar algo muy importante sobre la situación de la India. Es el epicentro en este momento de todo este problema que está viviendo el planeta y que caracteriza más como infodemia. Ya vamos a platicar de eso y del movimiento negacionista que se opone a la aplicación de las vacunas y el impacto que está teniendo. Esto es lo que tiene la India y, bueno, en contraposición es el centro productor más importante de biológicos y no es posible que en ese país no se estén aplicando las vacunas. Gracias, maestro querido. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, adelante. Sí, gracias. Para cerrar el tema de la Iglesia Católica, pues recordemos que todavía para marzo, a fines de marzo pasado, había un reporte de 245 muertes por COVID-19 en la Iglesia Católica de México, de los cuales, entre otros, eran 5 obispos, 221 sacerdotes. Recordar que Norberto Rivera estuvo internado por 52 días en hospitales privados altamente costosos, y ese es el costo para la Iglesia Católica por lo pronto del COVID-19. Muchas gracias. Gracias, doctor querido. Maestro Leonardo Valadez, adelante, maestro querido. Rápidamente, viene adelante una reforma para el Instituto Nacional Electoral. Enhorabuena. Es todo, Celeste. Corto, conciso y preciso, todos los maestros. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por su aporte para nuestro aliento del análisis ciudadano, maestros queridos. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos queridos, Radio Escucha, sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata. Les queremos entrañablemente, un beso tronadísimo. No se les olvide que estamos en contingencia, debemos de cuidar nuestra salud, no consumir chatarra, ni mental, ni que lo pueda uno ingerir de cualquier manera. Hay que cuidarnos mucho y el cariño es una buena fórmula para estar de buen humor y cuestión con la familia, con los amigos y sobre todo amando a nuestra querida patria. Gracias, un beso tronadísimo.